Buenos días, soy Don Jaf. El 26 de junio celebramos la fiesta de San José María, el fundador del Opus Dei. Vamos a charlar un rato con Jesús, pensando ahora qué nos diría hoy San José María. También os quiero decir que durante el mes de julio me voy a un curso de formación y que voy a darle vacaciones a estos ratos de oración. Si Dios quiere, nos oímos de nuevo en el mes de agosto. Jesús, nos ponemos en tu presencia para hacer este rato de oración. Creo firmemente que estás aquí, creo que me ves, creo que me oyes, creo que me hablas. Y que hoy en concreto me hablas a través de San José María, de su vida, de su ejemplo, de sus palabras. Jesús, no sé, como es lógico, no sé qué nos diría hoy San José María, pero me lo he preguntado en mi oración personal y lo que voy a hacer es compartir con vosotros algunas cosas que me han ayudado y que giran en torno a 3 recuerdos concretos. A San José María le gustaba mucho hablar con ejemplos, con parábolas, lo mismo que hacía Jesús. Y uno de esos ejemplos nos puede servir para empezar ahora la oración. La podríamos llamar la parábola del puchero. A lo largo de su vida y también especialmente en los últimos años, tuvo muchos encuentros con mucha gente. Eran ratos familiares, de tertulia, de encuentros en los que la gente abría su corazón y le preguntaba cosas y le contaba. Y en ese clima de confianza, muchas veces las preguntas, o casi siempre, giraban en torno a cómo mejorar la vida cristiana. La pregunta a veces era: Padre, ¿qué nos dice a los casados o qué a los que trabajamos en el campo? ¿Qué a las viudas? ¿Qué a los jóvenes? Y la respuesta del Padre siempre era parecida. Respondo sistemáticamente que tengo un solo puchero. Y se refería a las familias humildes y numerosas donde todos comen lo mismo, donde no hay comidas especiales para unos u otros, todos comen del mismo puchero. Y añadía, lo que estoy leyendo son palabras de una homilía suya que se llama Hacia la Santidad. En esa homilía, respondiendo a esta pregunta, decía lo siguiente: a cada uno llama a la santidad y de cada uno pide amor. Jóvenes y ancianos, solteros y casados, sanos y enfermos, cultos e ignorantes, trabajen donde trabajen, estén donde estén. Hay un solo modo de crecer en familiaridad y en confianza con Dios. Tratarle en la oración, hablar con Él, manifestarle de corazón a corazón nuestro afecto. Jesús, me da gran alegría pensar que el Padre nos recuerda precisamente hoy estas cosas. Fijaos cómo en estas pocas líneas nos dice un par de cosas estupendas, ¿no? Lo primero es que estamos llamados a la santidad, que todos estamos llamados a la santidad, que eso no es algo para gente especial, gente que ha recibido gracias extraordinarias. Dios nos llama a todos por ese camino. Y esa santidad es sinónimo de amor. Santidad no es hacer cosas difíciles o casi imposibles, sino amar. Y amar con la capacidad de amar que Dios nos da a cada uno de nosotros y que no es igual. Cada uno somos únicos. Cada uno tenemos que descubrir ese modo de responder con plenitud al amor de Dios y de un modo personal único. Y luego también en esas palabras nos encontramos con otra clave, y es que ese camino de amor se concreta en la oración. El camino para enamorarnos de ti, Señor, es rezar, es hablar contigo. Es, como dice San José María, manifestarle de corazón a corazón nuestro afecto. Bueno, vamos a pensar cada uno cómo vamos cocinando nuestro puchero.
y cómo vamos avanzando por ese camino de oración y de intimidad con el Señor. Jesús, me parece que otra cosa que nos podría decir hoy San José María es optimismo, que tenemos que ser optimistas. Hay una pequeña historia de su vida que ilustra lo que quiero decir. Y tenemos que irnos al mes de enero de 1939, en plena Guerra Civil Española. Ahora que tenemos tan presente lo que es la guerra y lo vemos en las noticias, en el telediario, nos es fácil, ¿no?, imaginar la situación de un país dividido y destrozado después de casi 3 años de guerra civil. Bueno, en ese momento, en enero de 1939, San José María está en Burgos y sueña con que la guerra termine pronto. De hecho, va a acabar 3 meses después, más o menos. Sueña con poder retomar las actividades apostólicas, con poner en marcha tantas cosas que tuvo que dejar a causa de ese conflicto. Y con eso en la cabeza le escribe una carta a sus hijos, a los chicos que trataba entonces. La mayoría de ellos están en los frentes de guerra en ese momento. Es una carta larga en la que le dice muchas cosas y al final termina con estas palabras. Quiero anticiparos, en una palabra, el resumen de mi pensamiento después de bien considerar las cosas en la presencia del Señor. Y esta palabra, que debe ser característica de nuestro ánimo para la recuperación de nuestras actividades ordinarias de apostolado, es optimismo. Jesús me quería fijar que sus palabras son fruto de la oración, de mucha conversación contigo. Es impresionante ver cómo en medio de circunstancias muy difíciles, ¿no?, en plena guerra, cuando se reza, cuando se habla contigo y se ven las cosas con ojos de fe, la conclusión es optimismo. Jesús, te pido también ahora para mí y para todos esta misma fe optimista. Que no me quede en una visión humana o una visión negativa de las cosas. Jesús, me abandono en ti, confío en ti. Dame una fe optimista. Nos seguimos adelante en la oración. Y el tercer punto que nos podría recordar hoy San José María son unas palabras suyas en un punto de camino, en el punto número 755. Los que habéis leído ese libro seguro que os suena, ¿no? Dice, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides. Dependen muchas cosas grandes. Con esta consideración tan bonita y animante, tiene detrás también una historia personal. Es una frase que está tomada de una carta que San José María escribió también desde Burgos en plena guerra. Se la escribía a Manuel Sáez de los Terreros, uno de los primeros de la obra. Jesús, quiero pensar en esas palabras en primera persona, de que yo me porte como tú quieres, dependen muchas cosas grandes. Evidentemente no sé qué cosas grandes quieres hacer depender de mí, no lo sé. Además, saberlo me llenaría de soberbia, ¿no? Pero lo que tengo que hacer es un acto de confianza en ti, de abandono. Jesús, tú sabrás. Lo que está en mis manos es intentar portarme cada día como tú quieres. Lo que depende de eso lo dejo en tus manos. Hace pocos días hablaba con un matrimonio que acaban de tener su tercer hijo. Se llama Mateo. También podemos rezar ahora por él y por sus papás. Y les preguntaba a este matrimonio si habían soñado alguna vez con las cosas buenas que hará a lo largo de su vida este niño. Este niño que llegará al siglo XXII, ¿no? Un niño que ha nacido ahora y vive 80 años, pues verá tantas y tantas cosas. ¿Habéis soñado con las cosas buenas que hará Mateo? Y la mamá me decía que sí. Es que efectivamente es lógico, ¿no? Que una madre sueñe con todo el bien que harán sus hijos. Bueno, pues ¿no os parece
que también nuestro Padre Dios sueña con todo el bien que podemos hacer cada uno de sus hijos. De que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes. Jesús, estas palabras nos llevan a pensar en cómo descubrir cada uno lo que nos pides. Ese como Dios quiere. ¿Qué significa para mí ese como Dios quiere? A veces no es fácil saberlo. Y los caminos de Dios para cada alma son únicos. Es verdad que hay muchas cosas que Dios nos pide a todos de la misma manera, pero después también hay otras que no. El camino de cada hombre es un camino personalizado. Nuestro Padre Dios tiene un camino único para cada uno de nosotros. Y por lo tanto, esos planes de Dios, esa voluntad de Dios, ese como Dios quiere, tenemos que descubrirlo cada uno, con la gracia de Dios. Pero cada uno lo tenemos que descubrir. Cada uno lo tenemos que pensar, lo tenemos que rezar. Y para eso, una vez más, llegamos a un punto al que llegamos muchas veces en estos ratos de oración. Y es que tenemos que hacer oración personal, oración de hablar con Jesús. Oración en la que, Señor, te tenemos que preguntar ¿qué es lo que me pides? ¿Qué es lo que esperas de mí? Para salir de ese círculo en el cual uno piensa cómo ser mejor, qué es lo que yo tengo que hacer. No es lo que yo tengo que hacer, es lo que tú me pides, Señor. E intentar acoger, escuchar y responder a esa petición tuya. La vida de San José María es un ejemplo fantástico de todo esto, ¿no? Todo lo que ha conseguido hacer, todo lo que supone el Opus Dei, es fruto de esto, de su oración en la que va descubriendo la voluntad de Dios y que la va a llevar primero a ser sacerdote, luego a fundar la obra, a muchas cosas a lo largo de su vida, siempre con esa perspectiva. Escuchar, responder, cumplir la voluntad de Dios. Jesús, terminamos este rato de oración en el que hemos ido hablando contigo del único puchero, de optimismo, de descubrir la grandeza de nuestra vida. Y le pedimos a San José María que sus palabras resuenen en nuestro corazón y que nos ayude a ir adelante por esos caminos. También se lo pedimos a nuestra Madre María Santísima. No me despido, como os decía, hasta dentro de un mes más o menos, si Dios quiere. Rezaré por vosotros. Que Dios os bendiga.